Muy buenos días, compañeros estudiantes de las diferentes secciones en las que tengo a bien acompañarlos como docente, sección I, E y F de Teoría del Estado. Un saludo cordial a todos, esperando que se encuentren muy bien, cumpliendo con todo lo que nos han asignado debido a la pandemia que azota a nivel mundial. Espero que su familia y todos ustedes se encuentren bien. Dando cumplimiento a las directrices que nos ha dado la Junta Directiva de nuestra Facultad de Derecho, el día de hoy continuamos con nuestra clase. Sin embargo, quiero hacerles por favor una recomendación que ya nos están dando las herramientas necesarias para realizar nuestro segundo examen parcial. Así es que yo les suplico a ustedes descargar la aplicación de Google Classroom que servirá como herramienta para realizar los exámenes. Tengan a bien hacerlo y se los vamos a recordar cada vez que tengamos clase y esto sea anterior al examen parcial correspondiente. Jóvenes, el contenido de nuestro punto a tomar en cuenta el día de hoy se refiere específicamente a la sexta unidad de nuestro programa. La sexta unidad de nuestro programa nos da un tema pero muy importante, son los órganos del Estado. ¿Cuál es su clasificación? Y los otros puntos que vienen colaterales a esto, que son teorías muy importantes como la separación de funciones, los frenos y contrapesos, cuál es el titular de un órgano y cuál es el órgano en sí, y bueno, la actuación de estos órganos. Entonces, para el día de hoy, empezando nuestro tema, quiero indicarles que en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la soberanía de un Estado, los actos de los gobernantes no se van a considerar únicamente actos individuales, sino que estos son actos de Estado. En esto vamos a encontrar la responsabilidad de cada uno de los titulares de los órganos del Estado. Pero para poder comprenderlo, veremos en primer lugar qué son los actos de Estado. Quiero recordarles especialmente que de cada clase les voy a mandar el material correspondiente, así es que solamente les pido que en esta ocasión pongan atención para poder estar en disposición de ver sus videos todas las veces que ustedes lo necesiten. Bien, los actos de Estado encontramos que es una concepción teórica que nos da Jelinek, por lo tanto es una concepción muy antigua. Los pueblos primitivos, imagínense ustedes, ya consideraban las actividades de sus dirigentes, como podían ser los jefes de grupo, los jefes que realizaban cualquier actividad social, y los imponían como un concepto de decisión. Pero la idea era que la actividad de los grupos sociales tenía que tener una representación. Recordemos, en los clanes, en las tribus, ya había un representante del grupo. Acuérdense que lo vimos al principio en clases. El representante podía ser ya sea para defensa del grupo o para coadyuvar con todo lo necesario para la vida. Pero aún así también encontramos que pueden haber disposiciones en las cuales hasta el aspecto religioso tenía relevancia, porque de ahí aparecieron dos personajes importantes de nuestra historia, como lo son los militares y los sacerdotes. Entonces quiero decirles específicamente que la representación de los individuos constituye el fundamento de la actividad asociativa que procede a toda jurisprudencia. Es decir, en este sentido que el concepto, esa idea es anterior incluso al ordenamiento jurídico. De lo anterior concluimos que la actividad del Estado entonces se manifiesta o se ostenta por medio de la actuación de los gobernantes, que actúan formando parte de las estructuras del Estado. Y estas estructuras del Estado se llaman órganos. La existencia dentro del Estado de estructuras particulares, que son las que tienen la misión de llevar a cabo su actividad, de realizar los actos estatales, entonces son los órganos.
Estos órganos en su conjunto integran el gobierno y la administración de un Estado, pero estos órganos no todos son de la misma categoría ni realizan la misma actividad, tienen diversa función y esa misma función se deriva que tengan igualmente una diferente estructura. La clasificación de los órganos del Estado es la siguiente. Está creada por Jelinek y por Heller. Y estos nos dan la clasificación de los órganos inmediatos y de los órganos mediatos. Los órganos inmediatos los vamos a clasificar en 4 clases. Los órganos inmediatos son los creadores y los creados, los primarios y los secundarios, los dependientes y los independientes, los normales y los extraordinarios. Luego los órganos mediatos se dividen en 3 clases y son los dependientes y los independientes, los simples y de competencia múltiple y los facultativos y los necesarios. En este momento vamos a informar en qué consiste cada uno de ellos. Por ejemplo, en los órganos inmediatos, los órganos creadores y los órganos creados. El órgano creador es aquel que da origen a otro órgano, que a su vez resulta creado. Por ejemplo, el colegio de electores es un órgano creador y el cuerpo de electores, que son los que van a elegir, es un órgano creado. El mejor ejemplo que les puedo poner en esto son las elecciones que se llevan a cabo en nuestra Universidad de San Carlos. Elecciones a rector, elecciones a decano. Entonces vamos a tener un órgano creado y un órgano creador. Luego tenemos los órganos primarios y los secundarios. En los órganos primarios tenemos específicamente la teoría de la representación, es muy importante. El órgano secundario representa al primario, quien exterioriza la voluntad de su representante. En este, que su representante será el secundario. El ejemplo más importante que tenemos es el órgano legislativo. Estos órganos legislativos son secundarios, representan al pueblo, que el pueblo sería en este caso, de conformidad con la Constitución, el órgano primario. Los órganos dependientes e independientes los vamos a considerar así. Los dependientes es cuando se necesita de la colaboración de otro órgano para que éste pueda exteriorizar su voluntad. Ejemplo, las leyes emanadas del organismo legislativo tienen que ser promulgadas por el Ejecutivo y ahí entonces tenemos al órgano dependiente, que va a ser el legislativo. ¿Qué pasa con los órganos independientes? Ahí no tenemos necesidad de apoyarnos en ningún otro órgano para desarrollar la actividad. Por ejemplo, el Ejecutivo realiza toda su actividad administrativa y no necesita del concurso de ningún otro órgano del Estado. ¿Por qué? Porque tiene toda su organización, por ejemplo, con los ministerios. El Ejecutivo es el que decide quién es ministro, etcétera, etcétera, coadyuvando con toda la estructura de organización que las leyes propias exigen. Entonces este será un órgano total y completamente independiente. Ahora, ¿cuáles son los órganos normales y cuáles son los extraordinarios? Los órganos normales, como su nombre lo indica, son aquellos que siempre van a formar parte de la estructura del Estado para su funcionamiento regular. Por ejemplo, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Por qué? Porque están basados en ley y ésta los autoriza para actuar. ¿Cuáles son los órganos extraordinarios? Estos son cuando las circunstancias exigen que tengan que tener esa calidad de extraordinario. Por ejemplo, cuando concurren circunstancias especiales que requieren su funcionamiento, es estrictamente extraordinario, es muy particular. Por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente, cuando se necesite reforma de la Constitución o el poder implementar una Constitución de la República. Entonces será un órgano extraordinario. ¿Por qué? Porque no va a poder actuar
todo el tiempo como un órgano del Estado. Y por último tenemos los órganos mediatos. Los órganos mediatos en el desarrollo de sus funciones son el Ejecutivo, que puede libremente crear todos los órganos que le ayuden a llevar su actividad conforme a la ley. Los órganos mediatos facultativos, por ejemplo, ¿cuáles son? Un ejemplo importante es que el Ejecutivo tiene el arbitrio de crearlos y aquí encontramos que pueden ser auxiliares para el ejercicio de su función. Por ejemplo, los asesores. Este es un órgano facultativo. Se tiene la facultad de tenerlos o no. Y los órganos mediatos o necesarios surgen obligadamente como consecuencia de la estructura jurídica del Estado. Estos no son de creación arbitraria de ningún órgano estatal, sino que el orden jurídico mismo los establece, fija su funcionamiento y su forma de actuar. Por ejemplo, las municipalidades y toda la estructura que ellas tienen. Hasta aquí terminamos con lo que es la clasificación de los órganos del Estado. Bien, jóvenes, continuando con nuestro programa, tenemos en este momento otro punto muy importante que se refiere al mismo tema y que es la separación de funciones. Los órganos, como los vimos anteriormente, y su clasificación nos dan específicamente la estructura estatal en la que está conformado todo nuestro sistema jurídico incluso. Y es una realidad que nos identifica como Estado moderno. Pero hay filósofos y teóricos que desde inicios de toda la actividad política y administrativa del Estado nos establecen cómo se van desarrollando nuestros diferentes entes por medio de los cuales se ejerce el poder y toda la estructura jurídica que a su vez justifica esta relación de poder. Entonces, así como tenemos a filósofos como Aristóteles, Polibio, John Locke, yo les decía en unas clases que tuvimos en nuestras aulas cuando se podía estar en ellas, que quien desarrolló prácticamente la teoría de John Locke fue el barón de Montesquieu, y esto se refiere a la teoría de la división de los poderes. Así quedó establecido que cada estado se compone de tres partes importantes en sus poderes, que son los órganos deliberativos, las asambleas, los órganos y magistrados o cuerpo de magistrados, y los órganos judiciales, que puede ser todo el poder judicial. Entonces, así, el barón de Montesquieu analizó en su época, en su país, en Francia, cómo era la monarquía y demostró que se encontraban como una asamblea colegiada. ¿Por qué? Porque era deliberativa y estaba compuesta por tres clases importantes, que era el clero, la nobleza y la plebe. Esto constituía el organismo legislativo. Luego estudió la política inglesa y entonces ahí encontró que el poder de los reyes iba en decadencia, una decadencia constante, y aumentaba el poder del parlamento. Basado en esta teoría en la que él buscaba el equilibrio de los poderes, él decía que predominaba en todo el legislativo. Su equilibrio entonces se tiene que buscar, y de acuerdo a la teoría de Montesquieu vamos a buscar qué es la función de cada uno de los poderes. En su tiempo él tuvo gran influencia esta teoría, pero en nuestros días también aún existe y la tenemos como un hecho, plasmada en muchas constituciones de nuestros países. Fue recogida también en la Declaración de Derechos Humanos, en las constituciones de los Estados Unidos de Norteamérica y en Francia, donde se afirmó que no existe constitución política si ésta no se apoya en la separación de poderes. El poder detiene al poder. Esto lo dijo Montesquieu y se refiere a que se deben evitar
las interferencias de dominación entre cada uno de los poderes. Entonces, en la actualidad esta teoría ya ha sido modificada, pero tiene los mismos alcances de la época antigua y se adapta desde luego a las circunstancias políticas, históricas, económicas y sociales en el ámbito de validez de cada estado. Pero Naranjo y Mesa nos afirma que en realidad la separación de poderes es por una parte el reconocimiento que el Estado tiene para cumplir sus diferentes funciones mediante la división del trabajo, y por otra también es parte que los destinatarios del poder salen beneficiados si estas funciones se realizan por sus diferentes órganos. Entonces, concretando la teoría de separación de funciones, afirma que debe de haber interrelación, interdependencia entre los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial, y nunca dependencia de uno sobre otro, porque de lo contrario no habría ese equilibrio entre tales poderes. Siguiendo esta misma tendencia, encontramos entonces que es la teoría de los frenos y contrapesos. El sistema de frenos y contrapesos es propio de los regímenes de gobierno surgidos en el siglo XVIII, especialmente influenciados por la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. El principio de división de poderes o de asignarle a cada organismo de Estado una función determinada necesita ser complementado por el sistema de pesos y contrapesos. Esto para evitar el abuso de poder, específicamente el abuso de poder del Estado. Evitar el exceso en el ejercicio de las funciones de un órgano que muchas veces puede irse en exceso, aunque la Constitución no se lo esté garantizando. Entonces, de ahí que viene el sistema de frenos y contrapesos. Esto es ni más ni menos solamente frenar específicamente el control político interórganos. El control político, porque la política, así como sabemos que es una expresión concentrada de la economía, también tiene sus excesos. Por lo tanto, los mismos sistemas que han sido creados para encontrar este equilibrio nos permiten aprovechar esta vigilancia. Al establecer el poder de vigilancia y control entre los órganos del Estado, un órgano sobre la actividad de otro, necesitamos una recíproca supervisión. Entonces, esa soberanía que tiene que ser dividida entre los diferentes órganos del Estado se reparte para que haya un plano de igualdad que requiera obtener un equilibrio en aras de un prudente ejercicio del poder, un balance entre los poderes. En lo que se refiere a nuestro Estado guatemalteco, encontramos el artículo 141 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que es un ejemplo muy importante a poner, y les pido como tarea que lo lean y se lo aprendan y lo apliquen a lo que ya acabamos de informar. Los ejemplos a mencionar en el sistema de frenos, de pesos y contrapesos en nuestro país son las audiencias, el veto, las enmiendas, el antejuicio, las interpelaciones, las encuestas, la Contraloría de la República, la Procuraduría de Derechos Humanos y, por qué no decirlo, también el ejercicio que tiene el periodismo, que viene a ser también un control y una vigilancia constante para nuestros diferentes órganos del Estado. Ahora bien, cuando ya dimos lo importante en esta mecánica, quiero que veamos un punto que nos tiende a confundir muchas veces y sin embargo lo podemos comprender fácilmente, y específicamente nuestro programa nos da el punto en el cual tenemos que explicar qué es el órgano del Estado y quién es el titular de la función de este órgano. A veces no lo comprendemos, pero según Jelinek, el órgano como tal
no posee personalidad alguna frente al Estado. Existe el órgano, sencillamente existe. No existen dos personalidades, la del órgano y la del Estado, sino existe el Estado y órgano que forman parte de una unidad. El Estado no representa a sus órganos, sino que los lleva dentro de sí, constituyendo. El orden jurídico se encarga de precisar la estructura de los órganos y definir los derechos y obligaciones de las personas físicas a quienes se le atribuye la titularidad de sus funciones. Así, encontramos la separación entre órgano y titular. Sigue la consecuencia de que el titular tenga un conjunto de derechos y deberes como persona física. Recordemos, el titular de un órgano, que se deriva de su función, que le pertenece a él mismo y no al órgano del que es titular. Entonces, la separación entre órgano y sus titulares nos sirve también para explicar la continuidad del Estado, que permanece siempre él mismo, pues no cambia. Sus órganos siguen siendo los mismos, aun cuando los titulares de ellos, de acuerdo con los vaivenes de la política y las circunstancias biológicas de la persona física, cambian frecuentemente. En las antiguas monarquías europeas se precisaba que el monarca podía morir, pero la monarquía no. O como decimos al caló popular, muere el rey, viva el rey. Muere un rey, viene otro. Entonces, un ejemplo importante que puedo darles en la estructura de nuestro Estado mismo, hace unas pocas semanas renunció el ministro de Agricultura dentro de nuestro país. Pero hace, una semana o no sé cuánto, acaban de nombrar a otro. Entonces, ¿cuál es el órgano? El órgano persiste. El órgano es sencillamente el ministerio, pero el titular es la persona que lo representa. Y yo sí quiero que veamos, jóvenes, que el titular que va a representar a cada órgano es el que tiene responsabilidades de toda clase, civiles, administrativas, políticas, económicas, y eso lo vamos a ver en una clase diferente. Así que ahora tenemos la actuación de los órganos y sus límites. En este tema vamos a encontrar la competencia. La competencia, el conjunto de funciones atribuidas a cada órgano del Estado, es su competencia. El órgano jurídico es el que determina y delimita las respectivas competencias que se van a dividir en lo siguiente. Competencia territorial. Es la delimitación espacial dentro de la cual actúan los órganos. La competencia por materia. Consiste en el contenido específico de las funciones asignadas a cada órgano. Y la competencia por grado corresponde al escalonamiento jerárquico que existe dentro de los órganos del Estado. Esto es para unificar y coordinar su actividad. Recordemos que, existe una estructura dentro de la cual hay órganos superiores y órganos inferiores. Entonces, tomando en cuenta cuál es la actuación de los órganos, o sea, las funciones atribuidas a cada uno, encontramos en este momento qué es la jerarquía. La jerarquía, como ya dije, es la clasificación de funciones designadas y o poderes en el grupo social de acuerdo con la relación de subordinación y la importancia que tenga cada uno. Es el ordenamiento gradual de los órganos diferentes según sus competencias específicas, subordinados unos a otros en virtud de un fin unitario dentro del Estado. No se concibe un Estado sin jerarquía, ni ésta sin la obediencia. Entonces, en la jerarquía encontramos que la obediencia es inminente. Significa que a una autoridad superior se le debe respeto y obediencia. Esto lo sabemos todos desde que nacemos y crecemos. ¿Cuál es la jerarquía que tenemos en nuestros hogares, nuestros padres? A ellos tenemos que obedecer. Llegamos a la escuela. ¿Y cuál es la jerarquía que ahí se da? El director de la escuela, los maestros, tenemos que obedecer.
¿Y qué pasa posteriormente cuando ya tenemos un trabajo? Nuestros jefes. O sea, el ejemplo pues es fácil. La jerarquía entonces indica que hay un vínculo que liga en forma escalonada a los órganos del Estado. La supremacía se hace valer por medio de órdenes y por la vigencia de los órganos superiores que mantienen una relación, valga la redundancia, de superioridad ante los órganos inferiores. Cabe resaltar que si bien existe esta superioridad, debe ser en base a la normativa constitucional que garantiza específicamente que nadie es superior a la ley. O sea que debemos la obediencia porque existe la jerarquía, pero tampoco vamos a cumplir con órdenes que no son legales. O sea, todo dentro del marco de la ley. Así que la obediencia consiste específicamente en acatar las órdenes que emiten los órganos superiores, siempre y cuando, como ya dije, las mismas estén basadas en ley. La obediencia, como tal, tiene sus límites. No es absoluta, a pesar que se deba respetar como la sumisión a un superior. Todas las legislaciones contemplan y fijan las sanciones y controles para su efectividad. El órgano inferior no solo no está obligado a la obediencia cuando notoriamente la orden superior ocasiona la perpetración de un delito. Si así lo hace, se tiene una responsabilidad penal. Nadie está obligado a cumplir órdenes que correspondan a la comisión de un delito. En Guatemala, los artículos constitucionales del 156, 140 y 141 de la Constitución Política garantizan no acatar órganos ilegales de la administración estatal, siendo esta un órgano superior. O sea, ¿qué es lo que les acabo de explicar? No estamos obligados a cumplir órdenes que conlleven la comisión de un delito, pero sí estamos obligados a cumplir órdenes con la debida obediencia dentro del marco de la ley. Jóvenes, hasta aquí quedó nuestro punto correspondiente a la unidad importante que tenemos dentro de nuestro programa, que es la sexta unidad. Tenemos pues entonces que el principio de jerarquía es muy importante, la obediencia es importante y esta la debemos dentro de la estructura de los órganos del Estado. Cualquier consulta, por favor, ustedes me la pueden hacer, ya tenemos los mecanismos mediante las cuales podemos actuar y vuelvo a decirles que de este material yo les estaré enviando copia. Quiero decirles que este material que vemos hoy es para nuestro examen final. Yo les voy a especificar con una nota que les mande cuáles son las unidades para nuestro segundo examen parcial. Gracias.